están entonando un canto, amén. Él está aquí, amén. Hay un Dios poderoso que está aquí en nuestros medios. Vamos a estar, amén, entonando ese canto y enseguida estaremos entonando otro canto. Y que Dios bendiga a nuestro hermano que va a traer la palabra en esta tarde, amén. Hay un Dios que todo lo puede, poderoso es, restaurar tu vida si te rindes a Él. Él es el gran yo soy, Él es el libertador de toda cadena que ate a tu corazón. Otra vez hay un Dios que todo lo puede, amén. Hay un Dios que todo lo puede, poderoso es, en restaurar tu vida si te rindes a Él. Él es el gran yo soy, Él es el libertador de toda cadena que ate a tu corazón. Clama, dile tu necesidad. Él es la roca, Él es la fuente, es el Shaddai. Es el que sana, el que calma la tempestad. Es Jesucristo y entre nosotros está. Él está aquí. Adórale, levanta tus manos. Él es Jehová Shalom, el gran Elohim. Si tú lo crees y no lo dudas, te va a bendecir. Hay un Dios que todo lo puede, poderoso es, en restaurar tu vida si te rindes a Él. Él es el gran yo soy, Él es el libertador de toda cadena que ate a tu corazón. Clama, dile tu necesidad. Él es la roca, Él es la fuerza, es el Shaddai. Es el que sana, el que calma la tempestad. Es Jesucristo y entre nosotros está. Él está aquí. Adórale, levanta tus manos. Él es Jehová Shalom, el gran Elohim. Si tú lo crees y no lo dudas, te va a bendecir. Si tú lo crees y no lo dudas, te va a bendecir. Dios nuestro Padre. Señor les bendiga, hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pues se ha formado una bonita atmósfera, hermanos, para escuchar su palabra. Yo creo que cuando todos venimos dispuestos a alabarle, hermanos, amén, el Señor se hace presente. Él es fiel, hermanos, amén. Él dijo: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré ahí en medio de ellos. Nosotros creemos que Dios es espíritu y Él se deja sentir, hermanos, amén.
nosotros hacemos esa atmósfera donde Él desciende, hermanos, amén. Entonces yo creo que la presencia de Dios en nuestros medios, hermanos, es cuando Él nos habla a través de su palabra, hermanos. Son bonitos los cantos, pero la palabra es la que trae vida a nuestros corazones. Dijo nuestro Señor Jesucristo: mis palabras son espíritu y son vida, amén. En la palabra de Dios hay vida eterna, hermanos, amén. Pues Dios los bendiga a cada uno, hermanos, y le vamos a hablar un pequeño tema. Yo creo que no es muy largo, y que Dios nos ayude a poder poner por obra lo que escuchamos, hermanos. Como decía nuestro hermano, hay muchas voces en estos tiempos, hermanos, pero nosotros estamos escuchando una voz, aquella voz que dijo: he aquí el esposo viene, salgan a recibirle, amén. Esa es una voz de un mensajero, y esa misma voz dijo: salid del medio de ellas, pueblo mío, para que no seas participante de sus plagas, amén. Entonces yo creo, hermanos, amén, que Dios nos ha hablado en este último tiempo, amén. Mire, vamos a ponernos de pie. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos están visitando, amén. Y le vamos a ir al libro de Apocalipsis, Apocalipsis 3. Versículo Apocalipsis 3, versículo 10, hermanos, amén. 10 y 11. Dice así la palabra de Dios, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vamos a leer una oración, hermanos, para ponernos en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta tarde, Señor, venimos, Señor, con esa expectativa, Señor, de poder oírte, Señor. Te hemos alabado, hemos glorificado tu nombre, Dios, para que tú desciendas, para formar esa atmósfera, Señor, que sea agradable delante de tu presencia, Señor. Pero no solamente confiamos en eso, Señor, sino que confiamos en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos borra todo pecado, Señor. Por medio de ese sacrificio nos acercamos a ti, para poder hallar gracia delante de tu trono de misericordia, Señor. Señor, si hemos hallado gracia en esta tarde, Señor, delante de ti, yo creo que tú nos hablarás, Señor, tú descenderás y nos darás las peticiones de nuestro corazón, Señor. Tú sabes que nosotros ya hemos crecido, Señor. Nosotros ya no te pedimos, Señor, grandes riquezas en esta tierra, ni una buena posición en esta tierra, porque el cielo y la tierra pasarán, Señor. Esto ya va de pasada, Señor. Esto un día va a ser destruido. Señor, te estamos pidiendo para la vida eterna, Señor. Te estamos pidiendo para la salvación de nuestra alma, Señor. Con ese conocimiento, Señor, de que vendrá una muerte segunda, Señor, donde el alma morirá, Señor. Mas, sin embargo, nosotros hemos entregado nuestras almas a ti, porque tú eres la vida eterna, Dios. Así que yo creo, Dios, que tú nos darás lo que estamos pidiendo, Señor, en nuestros corazones, porque son cosas espirituales, Señor, que necesitamos para seguir caminando en este camino, Dios. Así que yo pongo en tus manos esta congregación, a cada uno, Señor. Tú conoces los corazones, y si todavía hay carnalidad en nosotros, Señor, si todavía anhelamos las cosas de este mundo, Señor, yo creo que tu Espíritu Santo puede quitar ese mal sentir, Señor, que tienen esos corazones, y, Señor, y buscar las cosas de arriba donde está Cristo, como dice tu palabra. Así que nos ponemos en tus manos para tu honra y tu gloria, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Mire, la otra vez hablamos de este tema hablábamos de aquella unción del águila, que estamos en la edad del águila, hermanos, amén, donde Dios nos mandó un mensajero para nuestro tiempo, para saber lo que venía. Mire, y en esta tarde vamos a hablar, este tema yo le puse, así como dice la escritura aquí, la palabra de mi paciencia, amén. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero, hermanos, amén. Mire, y quiero leer una escritura ahí en Romanos 5, hermanos, versículo 1. A Dios, hermanos, le agrada probar a sus hijos, hermanos, meterlos por pruebas, hermanos, para poderlos recompensar. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. O sea, estamos firmes en esta salvación, hermanos, y en lo que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, tenemos paz para con Dios, hermanos, somos justificados delante de Dios. Somos salvos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pero tenemos que pasar por tribulaciones si queremos alcanzar, hermanos, lo que Dios tiene para nosotros. Dice, y no solo esto, no solo nos gloriamos en estas cosas, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Mire, cuando Dios nos habla de paciencia, hermanos, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, nos está hablando que tenemos que pasar por estas tribulaciones, por estas pruebas, hermanos, pero tenemos que llegar a tener esa paciencia, hermanos, amén. Esa paciencia a lo que Dios nos ha hablado. Por eso dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, amén. Entonces, Dios nos da muchísimas promesas, Él tiene muchísimas aquí en la palabra de Dios, pero es necesario la prueba, hermanos, amén. Mire, primeramente tenemos que saber ser pacientes para con Dios, como Noé. Imagínense a Noé, hermanos, usted entre a ese cuadro, Dios le dijo, hazte un arca, porque yo voy a destruir esta humanidad, este mundo, por medio de agua, voy a mandar un diluvio, pero tú hazte un arca. Y Noé, hermanos, Dios le dio su palabra, y él duró 120 años, hermanos, predicando lo mismo y haciendo el arca, amén. Entonces ahí estaba Noé, hermanos, 120 años predicando, y la gente se burlaba de él. Pasaba un año, 10, 20, 30 años, y Noé todavía con paciencia esperando la promesa de Dios y predicando lo mismo, amén. Y la predicación era: arrepiéntanse de sus malos caminos y tomen el camino provisto por Dios, porque Dios tenía esa arca de salvación para la humanidad, hermanos, pero el humano no quiso entrar. Solamente entró Noé y su familia y todos los animales que Dios mandó que entraran al arca, hermanos, amén. Pero imagínense 120 años predicando y con esa paciencia, hermanos, amén. La palabra de Dios no se cumplió luego, y Noé predicando y hablándole a la gente, y la gente burlándose de él. Mira, Noé, desde que estás hablando de lo que estás diciendo, Noé no sabía que iban a ser 120 años, pero hermanos, pero ahí él estaba predicando. Y la gente, cuando se burlaba de él, pues decía, no, pues es que Dios me habló, Dios me dijo, amén. Noé guardando esa palabra, hermanos, con paciencia, hermanos, la palabra de Dios. Y ciertamente, hermanos, se cumplió la palabra de Dios, hermanos. Así lo que Dios había hablado que iba a suceder, sucedió. Pero llegó un tiempo, hermanos, donde Dios cerró la puerta del arca. Usted lo ha leído eso. Dios cerró la puerta del arca y la gente quiso entrar cuando empezaron aquellas primeras lluvias, y cuando las aguas del abismo se abrieron y se empezó a inundar todo. La gente quiso entrar al refugio, pero era demasiado tarde, porque Dios había cerrado la puerta, hermanos. ¿Y quién fue salvo? Solamente Noé, amén. Y dice que en estos tiempos, hermanos, serán como en los días de Noé. Dice que en aquel tiempo, hermanos, edificaban, plantaban, se casaban, se daban en casamientos, y llegó el diluvio y se los llevó a todos, hermanos, amén. Mire, estamos en un tiempo bien peligroso, hermanos. Estamos en el tiempo del fin, donde ya no nos cuentan, hermanos, amén, sino que nosotros vemos las plagas a nuestro alrededor, hermanos, amén. Primero mirábamos esos tsunamis, hermanos, el mar embravecido, la gente temiendo, hermanos, y sus corazones desfalleciendo, y miramos los tiempos igual que los tiempos de Noé, hermanos. Pero Dios ha provisto un arca, y esa arca es Jesucristo. Pero imagínense, hermanos, nosotros hablándole a la gente de Jesucristo, que así como en los tiempos de Noé hay un arca, hermanos, pero un día esa puerta va a ser cerrada, hermanos, y ahí se acaba la salvación. Pero la gente va a seguir igual que en los tiempos de Noé, hermanos. Por más pandemias que haya y más cosas, la gente va a seguir sembrando, va a seguir edificando, se va a seguir casando y dándose en casamiento, hermanos, amén. La gente va a vivir igual, amén. Y va a venir el Señor y se van a quedar todos, hermanos, amén. Entonces, yo creo que eso no debería de abarcarnos a nosotros como cristianos, hermanos, amén.
nosotros deberíamos de ser una gente apercibida de las cosas que vienen. Entonces estamos igualito que en los tiempos de Noé, y hay un espíritu, hermanos, de libertad, un espíritu, vamos a decirlo así, libertino, hermanos, que nomás está esperando que se acabe esto de la pandemia para seguir su vida igual que la que tenía antes. Eso es lamentable, hermanos. En vez de la gente de arrepentirse y volverse a Dios y a sus caminos, porque el tiempo está cerca, la gente está esperando volver a lo que hacía antes, al libertinaje otra vez, hermano. Entonces, Noé fue un hombre que guardó la paciencia o la palabra de la paciencia del Señor, y Dios cumplió su promesa, hermanos. Amén. Mire, otro hombre que podíamos mencionar fue Moisés. Moisés fue un hombre, hermanos, que guardó con paciencia la palabra del Señor, lo que Dios le había hablado, hermanos. Dice la Escritura: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dice, levantarán alas como las águilas, amén. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque llega el tiempo, hermanos, que el hombre de Dios como que se cansa, como Noé tal vez se pudo haber cansado, pero Dios le renovaba sus fuerzas. Le renovaba sus fuerzas y él seguía adelante y predicando. Se me viene a la mente nuestro padre en la fe, nuestro padre Abraham, hermanos, cómo él anduvo esperando la promesa que Dios le había dado por más de 20 años, hermanos, caminando y creyendo que era fiel Dios para cumplir lo prometido. Pero fíjense, Dios le daba fuerzas, porque Dios se le aparecía en sueños, Dios se le aparecía en visiones y le decía: Abraham, tu galardón es sobremanera grande. Amén. ¿A cuántos no nos ha dado aliento Dios, hermanos, cuando ya pensamos que ya no podemos? O cuando definitivamente, hermanos, nos metemos en un gran problema y viene Dios y nos da fuerzas y nos saca adelante. Así trabajó con Abraham. Pero Abraham le decía: Señor, pero tú me has prometido, Señor, que iba a ser padre de naciones y que mi descendencia iba a ser como las estrellas y como la arena del mar, y lo único que tengo es un siervo. No, le decía: tu simiente va a heredar todas las promesas, tú vas a tener un hijo. Y Dios lo visitaba y Dios le hablaba, pero llegó un tiempo, hermanos, cuando Abraham ya no era el anciano que era antes, ahora era un hombre joven, y su mujer, una mujer joven. Eso era, hermanos, porque venía el hijo, hermanos. Amén. Dios transformó sus cuerpos porque ellos tenían que tener un hijo, y ese hijo vino a existencia, hermanos. Amén. Entonces, en nuestros tiempos, hermanos, va a llegar un tiempo que este cuerpo de la humillación nuestra será transformado, hermanos. Amén. Porque en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que vivimos seremos transformados. Amén. Para recibir al Hijo, o sea, al Señor, para recibirlo, hermanos, en los aires, hermanos. Amén. Entonces, eso es tener la paciencia en la palabra de Dios. Amén. Mira, y cuando nosotros ya sabemos a tener paciencia para con Dios, para lo que Dios nos habla, porque muchas veces entre nosotros suceden milagros, hermanos, pero si usted cree firme en la palabra de Dios, por ejemplo, hablando de una sanidad, si usted cree firmemente una promesa de Dios, tarde que temprano va a llegar a su vida. No necesita ser instantáneamente, hermanos. Amén. Dios tiene sus maneras de obrar. Pero después de eso, de ser pacientes para con Dios, hermanos, tenemos que ser pacientes los unos para con los otros. A aprender a tenernos paciencia los unos de los otros, ¿sabe? Dice, quiero leer en el Salmo 105, ahí está un gran ejemplo. Mire, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, como le decía, un hombre que le tuvo paciencia a Dios, hermanos, que lo fue Moisés. Porque Dios prometió que él sería el libertador de Israel, pero duró 40 años preparándolo ahí en el desierto. Pero cuando él salió, 105 del versículo 16, pero cuando él sacó al pueblo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, hermanos, era pura gente problemática, hermanos. Amén. Moisés, hermanos, estaba ahí, hermanos, y llevaba al pueblo y todos los problemas a Moisés. Moisés, nos falta agua, como que si el pueblo fuera de Moisés, pero el pueblo era de Dios. Dios los había sacado, hermanos, y Dios los iba a meter a la tierra prometida, pero todos iban con Moisés. Moisés, nos falta comida. Moisés, no tenemos carne. Moisés, no tenemos agua. Y ahí va Moisés con Dios y dice: Señor, tu pueblo necesita agua. Y teniéndoles paciencia, Moisés, hermanos,
al pueblo de Israel. Mire, dice que Moisés se sentaba desde el amanecer, hermanos, hasta el anochecer, nomás mirando los problemas o juzgando los problemas del pueblo de Israel. Ahí estaba sentado y llegaban, no, pues que aquel hermano me hizo esto, me pidió prestado y no me pagó, y arreglándole sus problemas desde la mañana, hermanos, hasta en la noche. No tenía descanso. Y lo miró su suegro Jetro y le dijo, Moisés, así como tú estás haciendo, tú te vas a acabar. Lo que necesitas hacer es poner a hombres llenos del Espíritu de Dios, hombres llenos de sabiduría, y que te ayuden en esto, que ellos vean los problemas pequeños que hay entre el pueblo, y a ti que te lleven los problemas grandes, y así vas a tener descanso. Y así lo hizo, y consultó Moisés con Dios, hermano, y le dijo que su suegro tenía razón, amén, un hombre con sabiduría, y le dijo, haz como él te ha dicho, y así lo hizo Moisés, hermanos, amén. Entonces, tanto problema que le dio el pueblo de Dios a Moisés, hermanos, amén, a través del camino. Mas sin embargo, llegó un día, hermano, fíjese la paciencia de Moisés con ese pueblo. Dice la Escritura que no había un hombre más manso que Moisés en toda la tierra, hermanos, amén. Entonces, fíjese la paciencia de Moisés, cuánto le aguantó al pueblo. Pero llegó el día que Dios se cansó del pueblo, hermanos, imagínense. Lo que no hizo Moisés, lo hizo Dios, se cansó del pueblo, porque constantemente lo estaban irritando. Si Dios es algo que no soporta, hermanos, es que nosotros le demos el segundo lugar, o sea, la idolatría. Que pongamos algo en lugar de Él, hermano, eso Dios odia, eso Dios no lo puede soportar. Y eso es lo que hizo el pueblo de Israel, hermano, constantemente se iba a la idolatría. Y Moisés con paciencia con el pueblo, hermano, guiándolo, pero un día Dios se cansó del pueblo y los iba a destruir, hermanos. Y le dijo, Moisés, apártate porque voy a destruir este pueblo. Y dice que Moisés, hermanos, se tiró a la brecha por el pueblo y dijo, Señor, ¿cómo los vas a destruir? Sí, los voy a destruir y te voy a poner sobre una gente mejor que esta. Mire, y si usted se fija, hermanos, aquella gente mejor que la que estaba defendiendo Moisés, porque Moisés se paró por el pueblo porque era el Espíritu de Cristo, amén, intercediendo. Entonces, pero Dios le dijo, quítate, lo voy a destruir y te voy a poner con una gente mejor que esta, amén. Pero Moisés se paró en la brecha, Dios no hizo nada, siguieron adelante, pero aquella gente mejor, hermanos, vino en la generación nueva, en los tiempos de Josué, amén. Una generación, hermanos, que ya no era igual que la que pedía carne, que la que pedía agua, la que no hacía nada, hermanos, que todo quería que Dios le trajera y se lo diera. Era una gente, hermanos, que iba a tomar la tierra, que iba a tomar la espada y que iba a tomar la tierra, hermanos, amén. Pero una cualidad de esa gente, hermanos, amén, que le dijeron, Josué, así como obedecimos a Moisés, así te vamos a obedecer a ti, amén. Es poca la gente, hermanos, amén, que va a obedecer al Espíritu Santo, hermanos, amén, porque Josué es un tipo del Espíritu Santo. Es poca la gente que se va a parar, hermanos, y va a heredar la tierra prometida, así como lo hizo la generación nueva, hermanos. Entonces, esa era la gente especial, hermanos, la clase de gente que Dios quería poner al mando de Moisés, hermanos, amén. Pero no era su tiempo, y llegó Josué y los metió a la tierra prometida, hermanos, amén. Entonces, qué paciencia, hermanos, la de Moisés para ese pueblo. Dijo, Dios los catalogó y les dijo, era un pueblo duro de cerviz, amén, duro de cabeza, hermanos, amén. Era un pueblo, dice el Señor, a ese pueblo constantemente les extendí mis brazos, pero era un pueblo rebelde y contradictor, esa clase de pueblo, amén. Mire, yo creo que lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, es que obedezcamos al Espíritu Santo, hermanos, amén. Mire, todo eso de constantemente estar renegando de lo que Dios hace en nuestros medios, de lo que se hace, hermanos, todo eso nos va a llevar a que Dios nos deseche y que levante otro pueblo, otra generación, hermanos, más obediente que nosotros, hermanos, amén. Dios lo ha hecho y Él también puede levantar hijos de Abraham aún de entre las piedras, hermanos, amén. Si ustedes callan, si nosotros no le alabamos, hermanos, Dios va a levantar de las piedras, va a levantar quien le alabe, hermanos, amén. Los niños alabarán mi nombre, dice el Señor, amén.
O sea, no acabemos con la paciencia de Dios, hermanos, porque la paciencia de Dios se acaba. Amén. Bienaventurados somos nosotros, hermanos, que todavía tenemos la sangre del Señor Jesucristo en nuestros medios, que intercede por nosotros, hermanos. Amén. Así como Moisés intercedió por el pueblo, así está la sangre de Jesucristo diciéndole: Señor, espérate, ellos van a llegar a un nivel de perfección. Amén. Entonces, esa es la paciencia que tenía Moisés, hermanos. Mire, voy a ir al Salmo 105, versículo 16. Aquí nos está hablando de José, hermanos. Amén. Dice: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. La palabra de Dios, hermanos, le probó a José. Amén. Mire, José era un hombre, hermanos, que desde pequeño Dios le mostraba sueños, Dios le mostraba visiones y se le cumplían, hermanos. Amén. Pero en sus sueños, hermanos, él miraba que sus hermanos, su padre y su madre se iban a inclinar hacia él, que él iba a llegar a un lugar alto y que sus hermanos se iban a inclinar delante de él, y ese sueño se tenía que cumplir. Pero, hermanos, él fue probado. Pareciera, hermanos, amén, que Dios, hermanos, lo llevó por un camino de espinas, un camino de pruebas, un camino de tribulaciones a José. Mas, sin embargo, él siempre se mantuvo fiel, hermanos, delante de Dios, y él heredó la promesa que le había dado Dios, hermanos, que un día iba a estar en un lugar alto, y ese lugar era la diestra de Faraón. Él llegó a estar a la diestra de Faraón, igual que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, amén, que está a la diestra del Padre. Pero él tuvo que pasar por aflicciones, tuvo que pasar por tribulaciones, hermanos, amén. Entonces, él sufrió, pero después reinó, hermanos. Fíjese cuántos sus mismos hermanos, hermanos, lo agarraron, lo golpearon, lo aventaron a una cisterna y lo vendieron, hermanos. Lo vendieron a los egipcios o a aquellos que comerciaban con esclavos, y llegó a parar a Egipto, y donde él se paraba todo era prosperidad, hermanos, pero parecía que llegaban las cosas. Por ejemplo, en la casa de Potifar, como él prosperó, pero él fue probado. Él llegó y hubo prosperidad ahí, él tuvo un buen puesto, pero él fue probado por la mujer de Potifar, y vemos que él, hermanos, pasó la prueba, pero eso le costó más aflicciones y más tribulaciones hasta ir a la cárcel. Pero Dios lo sacó de ahí y lo llevó hasta la diestra de Faraón, hermanos. Amén. Entonces, ahí tenemos a José. Dice, Abraham fue otro que tuvo paciencia, hermanos. Amén. Como leíamos de Abraham. Mira, si puedes leer ahí en Hebreos 11:17. Amén. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Amén. A Dios ahí estaba probando a Abraham, hermanos, para darle la bendición o la promesa, hermanos. 20 años esperando este hijo, y Abraham teniendo por fiel a Dios que era poderoso para darle lo que le había prometido, y aquí iba a sacrificar a su propio hijo porque Dios se lo había pedido. Pero dice la Escritura que Abraham, hermanos, él sabía que Dios se lo iba a dar aún de entre los muertos, porque Dios ya se lo había prometido, hermanos. Amén. Entonces miramos que a Abraham Dios le dijo: ten por cierto, cuando hizo aquel sacrificio, hermanos, después de eso, le dijo: ten por cierto que tu descendencia morará y será esclava en una tierra extranjera por 400 años. Mas yo lo sacaré con mano fuerte de ahí y castigaré a tal nación. Entonces usted puede ver, hermanos, amén, que José, Moisés y Abraham están conectados en esto. Amén. Abraham pasó la prueba para tener la promesa. Después, hermanos, llegó José y fue a Egipto, y ahí prosperó, y ahí se fue el pueblo de Israel, y ahí fueron cautivos por más de 400 años, y se levantó Moisés, hermanos. Amén. Cuando se levantó Moisés, hermanos,
se levantó, dice la Escritura, un rey que no conocía a José. Un rey, hermanos, amén, porque José ayudó al pueblo de Egipto cuando interpretó aquel sueño, hermanos, que vendrían aquellos 5 años de hambre, 5 años de abundancia y 5 años de hambre ahí en Egipto. Y Faraón lo puso como gobernador para que se encargara de todo, para almacenar el grano en la abundancia, para cuando llegara el hambre, hermanos, pudiera subsistir. Y fue prosperado Egipto, hermanos, amén. Después de la calamidad que les iba a llegar, Egipto, hermanos, fue prosperado y ellos vendían granos a las demás naciones o a los demás pueblos, hermanos. Entonces ahí estaba José ayudando a Egipto, pero llegó un tiempo, en los tiempos de Moisés, cuando se levantó un rey que no conocía a José, hermanos, amén. Entonces empezaron las pruebas para el pueblo de Israel. Aquel pueblo que estaba muy a gusto ahí en Gosén, hermanos, empezó a ser afligido. Lo empezaron a poner a esclavizar, a poner a trabajar más. Y el pueblo, hermanos, empezó a clamar a Dios, porque ellos sabían que Dios les iba a mandar un libertador y empezaron a clamar a Dios. Y Dios les mandó un libertador para sacarlos del yugo, hermanos, de allí de Egipto. Amén. Entonces, esos tiempos, hermanos, están viniendo otra vez en nuestros tiempos. Ahora se ha levantado un rey o un faraón, hermanos, que no conoce a José, hermanos. Amén. Esa es la prueba que viene sobre nosotros, hermanos, y que nos va a hacer clamar y que nos va a hacer ponernos bien delante de Dios, o sea, a la simiente de Dios, hermanos. Amén. Mira, quiero leer otra escritura en el libro de Santiago, hermanos. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Amén. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Por sumo gozo, hermanos. Amén. Cuando estemos pasando por las pruebas. Ahí mismo en Santiago, el capítulo 5, versículos 7 al 11, hermanos. Capítulo 5. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. O sea, estar firmes en esta fe. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta, hermanos míos. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Siempre hemos hablado de Job, hermano, las tribulaciones que pasó. Hemos hablado de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Entonces, todos los hombres de Dios, hermanos, amén, pasaron por pruebas. Pasaron por pruebas para heredar la promesa. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, hemos llegado al tiempo del fin, y como leímos la escritura al principio, hermanos, amén, va a llegar la prueba para el mundo entero, pero Dios prometió, hermanos, librarnos de eso. Amén. Yo también te guardaré de ese día de prueba en que voy a probar al mundo entero. Amén. Entonces, estamos hablando de eso, de la palabra de mi paciencia. Mire, entonces esto, hermanos, viene algo sobre nosotros. Mire, esto de la pandemia, que de repente no nos dejan congregarnos y tantos requisitos y tantas cosas, esto no es nada comparado con lo que viene. Amén. Y decía nuestro hermano, bueno, hay muchas voces, pero hay una sola verdad, que esa es la palabra de Dios. Amén. Dios prometió, hermanos, que cuando estuviera aquí el séptimo ángel, hermanos, Él revelaría los secretos. O sea, no habría misterios, el misterio de Dios se consumará. También dice: aquí yo les envío el profeta Elías, Él restaurará vuestros corazones. Amén.
O sea, va a restaurar nuestra fe a la que tenían los apóstoles. Entonces, eso es un mensaje que Dios nos ha mandado para nuestro tiempo. Entonces, mire, viene esa prueba y usted sabe, la iglesia, hermanos, o la novia no pasa por la tribulación o por la gran tribulación. Es algo de lo cual Dios nos va a librar, hermanos, nos va a guardar de la gran tribulación a la novia de Jesucristo. Usted bien lo sabe eso. La novia de Jesucristo no pasa por la tribulación, pero dice, sí va a pasar por un pequeño aprieto. Amén. Y quiero decirle, hermanos, que ese pequeño aprieto no es esto que estamos pasando. Amén. No es esta pandemia. Es una cosa espiritual, hermanos, y de ahí depende su salvación o su perdición, hermanos. Amén. Porque esta prueba que viene, hermanos, esto a nosotros que nos tocó estar vivos en el tiempo del fin, va a ser un tiempo glorioso, porque si nos vamos con el Señor, dice que no vamos a ver muerte, no vamos a conocer la muerte, vamos a ser transformados y vamos a recibir al Señor en los aires. Pero dice, hermanos, pero si nosotros adoramos a la bestia, ¿qué dice? Hermanos, pues ese no tiene perdón. Esa es la muerte segunda, hermanos, amén. Entonces, de eso nos queremos librar, hermanos, amén. Y le quiero leer en la edad de Filadelfia. Si tiene un poco de agua, hermano. Por eso quise hablar de estas cosas, hermanos, amén, para que esto quede grabado en nuestros corazones, en nuestras mentes, hermanos, amén. Porque en el tiempo de nuestro hermano Branham, hermano, la gente apuntaba mucho que al comunismo, que a Rusia, que a China y todas esas cosas, pero andaban muy errados. El anticristo es comunista, amén. El anticristo sale de Rusia, pero él nos reveló, hermanos, amén, de dónde venía el anticristo, hermanos. O sea, anticristo quiere decir antipalabra, hermanos, amén. Entonces, el anticristo va a pelear contra la palabra de Dios, amén. Gloria a Dios. Estoy aquí en la edad de Filadelfia. Este es el libro de las 7 edades, una exposición de las 7 edades, el párrafo 122 al 125. Aquí está. Dice, te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dice, este versículo no declara que la iglesia verdadera entrará y pasará por la tribulación. Si ese fuera el significado, entonces diría eso. Pero dice, más bien te guardaré de la hora de la prueba. Esta prueba es exactamente como la tentación en Edén. No moriréis. Esa fue la prueba. Que Satanás, hermanos, vino y le mostró algo contrario a Eva y ella cayó. Amén. Va a ser igual. O sea, es el anticristo, antipalabra. Dice, será una proposición muy seductiva, puesta en oposición directa a la palabra mandada por Dios. Y sin embargo, del punto de vista del razonamiento humano, será tan correcto, tan iluminante y tan vivificante que engañará al mundo. Solamente los escogidos no serán engañados. Dice, la prueba vendrá de la siguiente manera. Esto es verdad y esto va a ser una realidad, hermanos, amén. Dice, la prueba vendrá de la siguiente manera. El movimiento ecuménico que ha comenzado sobre lo que parece ser un fundamento tan hermoso y bendito, dando cumplimiento a la oración de Cristo, que todos seamos uno, llega a ser tan poderoso políticamente que presiona al gobierno para causar que todos se unan con él, con el movimiento ecuménico. Dice, si no directamente, entonces a través de adherencia o fundamentos establecidos como ley, para que así ninguna gente sea reconocida como una iglesia
sino bajo el dominio directo o indirecto de este concilio. O sea, este concilio va a agarrar tanto poder, hermanos, que ya no va a haber iglesias como estas, hermanos, si no estamos con ellos. Dice, los grupos pequeños perderán todos sus privilegios. Los privilegios que tenemos ahorita, hermanos, amén. Ahorita, si ustedes fijan, la gente ha tomado una actitud, hermanos, de hacer lo que quiere, amén. A lo mejor es un privilegio, no sé yo si sea un privilegio correcto, amén. Pero, hermanos, pero ahorita hay libertad de congregarnos, hermanos, de orar por los enfermos y todas esas cosas, amén. Dice, los grupos pequeños perderán sus títulos, privilegios, etcétera, hasta que pierdan todos los derechos de terrenos y derechos espirituales con la gente, amén. ¿A qué se refiere? A este templo, hermanos, amén. A este solar, amén. Eso va a ser una realidad, amén. Tal vez le tenemos amor a esto, hermanos, amén. Pero esto, hermanos, esto lo vamos a perder si somos la novia o si somos una iglesia que somos la novia de Cristo, amén. Dice, por ejemplo, ahora mismo uno no puede rentar un edificio para tener servicios religiosos en muchas ciudades, sino en la mayoría de ellas, si no tiene la aprobación de la asociación pastoral de dicha ciudad. Para llegar a ser capellán, hoy día en el servicio militar y los hospitales, etcétera, casi es obligatorio ser reconocido como aceptables entre los grupos ecuménicos trinitarios. Dice, a medida de que esta apertura aumenta y aumentará, será más difícil resistirla, amén. Si usted se ha fijado, hermano, pues a nuestro hermano Heriberto, pues lo visitaron estas gentes algunas veces, amén. Y ahorita la cosa está muy calmada por ese lado de la pandemia. Pero espere un poco más adelante. Y aumentará. Será más difícil resistirla porque el resistirla uno pierde sus privilegios. Entonces muchos serán tentados a irse con la corriente, porque creerán que es de más beneficio servir a Dios públicamente en la armazón de esta organización que no servir a Dios de ninguna manera públicamente. Amén. O sea, yo quiero seguir predicando, no es malo predicar y salvar almas, me uno a esta organización, amén. Gracias a esa palabra organización, me uno a esta organización y sigo predicando. Yo creo que Dios ve el corazón y todo eso, pero no es así, amén. Dice, pero ellos están en error al creer la mentira del diablo. Uno sirve a Satanás aunque le quiera llamar Jehová. Dice, pero los escogidos no serán engañados. ¿Amén? Entonces, esta es la tentación o la prueba que viene sobre nosotros, hermanos. Amén. El concilio ecuménico viniendo y diciéndonos, hermanos, seamos uno, únanse a nosotros. Todas las iglesias se han unido, ustedes son los únicos rebeldes aquí. Amén. No, pues es que nosotros no queremos nada que ver con eso, no queremos nada saber de eso. Amén. Nosotros somos interdenominacionales y van a empezar. Bueno, entonces si tú no te unes con nosotros, o sea, ellos van a tener poder político, hermanos. Amén. Pues vas a tener que perder tu templo, no vas a poder hacer cultos y esto, y van a empezar. Y hermanos, y va a ser algo. Ahorita podemos decir, bueno, esto lo hemos escuchado siempre, pero ahorita podemos decir, bueno, pues no me uno y ya, amén. Pero la cosa es el momento de la prueba, hermanos, amén. Por eso estamos hablando, hermanos, que para poder heredar la promesa necesitamos pasar por pruebas. Y la promesa, usted sabe, es un cuerpo nuevo, un rapto y todo eso, pero hay esta prueba delante de nosotros, amén. Entonces, organización, ¿qué es organización? Ellos están organizando algo, amén. Mire, tenga paciencia, hermano, estamos hablando de paciencia. Dice, ¿qué es la organización? Dice, organización es preparación de algo, amén. Y usted sabe que el profeta en el mensaje nos habla que la organización es muerte, amén. Y aquí vamos a ver quién la ha preparado, amén. Está en la edad de Teatira, el párrafo 85.
Amén. Aquí está. Dice, así que usted puede ver que vino muerte u organización, es la misma cosa. Y la iglesia murió, o para ser más claro, la muerte llegó a ser un ambiente en donde un poco antes solo reinaba la vida. Dice, como la Eva original trajo muerte a la humanidad, así también ahora la organización ha traído muerte, porque organización es un producto de una doble corrupción. Dice, el nicolaísmo y el balanismo, los cuales fueron propagados por la profetisa Jezabel. Amén. Entonces, miramos, hermanos, que hay dos corruptores que fueron propagados por la profetisa Jezabel. Usted sabe bien quién es Jezabel. Amén. Entonces, estos dos corruptores, hermanos, uno es el nicolaísmo, y el otro es la doctrina de Balaam. Amén. Entonces, esos dos corruptores dan lugar a la organización. Y la organización que es muerte. Amén. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque esos son espíritus. Mire, cuando estaba el apóstol Pablo en la primera edad, hermanos, amén, estos dos, el nicolaísmo y el balanismo, todavía no estaban, no podían entrar, porque ahí estaba el apóstol Pablo como un león defendiendo la palabra de Dios. Estos vienen en contra de la palabra, en contra de la iglesia. Entonces ellos no pudieron entrar, pero dijo el apóstol Pablo, después de mi partida entrarán lobos rapaces. Va a haber ministros que se van a vender su primogenitura y van a dejar entrar estos espíritus, el nicolaísmo y el balanismo. O sea, es la enseñanza de los ministros. Y dice, después de mi partida entrarán esos lobos rapaces y no van a perdonar el rebaño. Amén. Después de mi partida va a venir gente que va a organizar la iglesia y esa iglesia va a morir. Entonces, esa era una profecía de Pablo. Y el año 325, en el concilio de Nicea, los cristianos que eran perseguidos, hermanos, porque ellos predicaban en el nombre de Jesucristo, lo llamó Constantino a formar una organización, hermanos, amén. Y ellos formaron una organización, le dijo, ya no tienen por qué andar corriendo, ya no tienen por qué andar viviendo en las catatumbas. Ahora yo les voy a hacer templos, ahora yo también soy cristiano. Y se empezaron a organizar y la iglesia murió en ese tiempo, en el concilio de Nicea, hermanos, amén. Y usted sabe que muerte quiere decir separación eterna de Dios, hermanos. Esa es muerte. Y ellos ahí fueron separados de Dios. Dice el profeta, o la historia cuenta, hermanos, que hubo unos ancianos ahí que miraron aquello y dijeron, esto no es de Dios, y se apartaron de esas cosas. Allí estaba la simiente de Dios, hermanos, apartándose de esa organización. Entonces dice, todo esto fue propagado por Jezabel, y usted sabe quién es Jezabel, es Roma, es la iglesia católica, hermanos, amén. Esa iglesia que el año 325 se organizó, murió, amén. Murió porque fue la primera iglesia organizada, y ahí se formó, y esto es Jezabel, amén. Entonces, ¿qué es nicolaísmo? Amén. Miramos estos dos corruptores, hermanos, el nicolaísmo y el balanismo, amén. Usted sabe que esto se compone de dos palabras griegas que quiere decir, que es nikao, que quiere decir conquistar, y alaico,
Entonces, eso es el nicolaísmo, hermanos, amén. Conquistar al laico, hermanos, amén. Sujetar a las personas a algo contrario a la palabra de Dios, hermanos, amén. Eso es el nicolaísmo. Y ese fue un espíritu que se metió a la iglesia. Vamos a decir que aquí llegara ese espíritu, amén. Ese espíritu iba a hacer que nosotros creyéramos o pusiéramos por obra algo que no es parte de la palabra de Dios, amén, que sea contrario a la palabra de Dios. Entonces dice, Jezabel dice, enseñando que el gobierno del hombre sobre la iglesia está bien, amén. Eso hizo el nicolaísmo, amén. Empezó Jezabel a predicarles, hermanos, dile, es que necesitamos tener un hombre santo delante de nosotros, un hombre grande que nos represente, como allá el pueblo de Israel, que pelee nuestras batallas. Y empezó a enseñarles eso, amén. Entonces, eso fue lo que hizo el nicolaísmo, amén. De una cabeza que los dirigiera. Pero eso no era la voluntad de Dios, amén. Quiero leer también en la edad de Pérgamo, en el párrafo 174, hermanos, amén. Esta es la voluntad de Dios para su pueblo, hermanos, amén. O sea, Dios quiere dirigirlo a él, hermanos. Dice, usted recordará que en la edad de Éfeso expliqué que la palabra nicolaíta viene de dos vocablos griegos, nikao, que quiere decir conquistar, y lao, que quiere decir al laico. Nicolaíta quiere decir conquistar el laico. Dice, ahora, ¿por qué es esto algo tan terrible? Es terrible porque Dios nunca ha puesto a su iglesia en las manos de una jefatura elegida que se conduce con mentalidad política. Amén. O sea, eso de la política, hermanos, aquí no entra entre nosotros, amén. Aquí somos dirigidos, hermanos, por el Espíritu Santo, hermanos, amén. O sea, usted sabe que la política es un enredo, hermanos, amén. Entonces, pero aquí, hermanos, somos dirigidos por el Espíritu Santo. Dice, más bien ha puesto a su iglesia bajo el cuidado de hombres que son ordenados por Dios, llenos del Espíritu, que viven por la palabra y quienes guían al pueblo por medio de la alimentación de la palabra, no otra cosa, hermanos, amén. Dice, Él no ha dividido al pueblo en clases para que las multitudes fueran guiadas por un sacerdocio santo. Es verdad que la dirección tiene que ser santa, pero así también tiene que ser la congregación entera. Además, no hay nada en la palabra que respalde a sacerdotes o ministros como mediadores entre Dios y el pueblo. O sea que usted tiene que contarle sus pecados a un hombre. Eso fue lo que hizo el nicolaísmo y lo que metió a la iglesia, hermanos, amén. Que usted tenía que ir con el cura a confesarse y él iba a perdonar sus pecados, imagínense, amén. Pero ese no fue el plan de Dios. Dice, ni tampoco hay nada que respalde que estén separados en su adoración al Señor. O sea que el hombre que está aquí es más grande que el laico. Dios quiere que todos le amen y le adoren juntos. Pero el nicolaíta destruye estos preceptos y a la vez separa a los ministros del pueblo y hace mayordomos de los líderes en vez de siervos. Amén. Entonces, eso es lo que está haciendo el nicolaísmo, hermanos. Amén. Entonces, nosotros esperemos que eso no entre en nuestros medios. Entonces, y de otro que fue el balanismo. Amén. El balanismo, usted sabe la historia de Balán, amén. Dice que Balán enseñó al pueblo de Israel a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios, amén. Usted sabe cuando Balac iba a maldecir a Israel, dice hermanos que él buscó a Balán, él era un profeta, y lo buscó para que él maldijera al pueblo de Dios y Balac poder hacerles guerra y destruirlos. Pero dice que Balán no pudo maldecir al pueblo de Dios.
Pero cuando ellos no pudieron, Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, entonces tuvo consejo con Balac y le dijo, ¿sabes qué? Dios me dijo que yo no podía maldecir lo que él había bendecido, pero tú puedes hacer una cosa, invítalos a la idolatría, invítalos a una fiesta idólatra. Y así lo hizo Balac, tomó consejo de Balaam, y eso fue algo que Dios odió, esa enseñanza de Balaam. Y dice que, hermanos, que Balac los invitó, vengan a la fiesta. Y ahí el pueblo de Israel fornicó delante de Dios, amén. Y murieron mucha gente en ese tiempo, hermanos, amén. ¿Por culpa de quién? De Balaam, que enseñó algo contrario a la voluntad de Dios, amén. Dice, Balaam trajo la idolatría, dice, y excesos pecaminosos al pueblo, amén. Entonces, ¿qué hace el balanismo y el nicolaísmo? El balanismo, hermanos, trae idolatría al pueblo y trae excesos, hermanos, pecaminosos, amén. Hermanos, Dios lo que mira es el corazón, tú puedes hacer lo que quieras. Eso es balanismo, amén. Vivir una vida perversa, hermanos, y estar aquí en la iglesia, no es que Dios te perdona si tú fumas, si tú tomas, ciertamente te perdona, pero si lo sigues haciendo, amén, o sea, Dios, no importa lo que tú hagas con el cuerpo, esa es una doctrina de Balaam, amén, porque estás fornicando en el cuerpo, amén. Dice la Escritura, hermanos, que un día tú vas a dar cuenta de lo que hayas hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, amén. Y vamos a estar delante del trono de Dios o del juicio de Dios y vamos a dar cuenta de este cuerpo, hermanos, amén. Porque vosotros sois el templo del Espíritu Santo, amén. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O sea, ¿qué comunión o qué ídolo puede estar en este templo de Dios? Eso es una abominación, hermanos, amén. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo, amén. Entonces el balanismo es lo que hace, hermano, hace que en tu templo, que es el templo de Dios, metas ídolos, metas idolatría, que forniques, espiritualmente hablando, amén. Entonces eso es lo que hicieron el balanismo y el nicolaísmo, hermanos, trajeron la organización y trajeron la muerte a la iglesia, hermanos, amén. Entonces vemos, dice, nicolaísmo quita la dirección del Espíritu Santo y pone un nombre. Balanismo quita la palabra de Dios, ¿saben? Y pone credos, pone dogmas y cosas de esas, hermanos, amén. Entonces, son dos grandes enemigos, hermanos, que ha tenido la iglesia siempre, estos espíritus, nicolaísmo y balanismo, amén. Dice, y todo esto lo mueve Jezabel, amén. Quiero leer ahora en la edad de Tiatira. El párrafo 67 y 69. Dice, era la hora de la medianoche para Israel cuando se unió con el mundo y dejó lo espiritual por lo político. Era la hora de la medianoche para la iglesia cuando en Nicea hizo la misma cosa. Dice, es la hora de la medianoche ahora mismo cuando la iglesia se están juntando. Amén. Estamos en esa hora de la medianoche. Amén. Cuando Acab se casó con Jezabel, él permitió que ella tomara el dinero del Estado para edificar 2 enormes edificios para la adoración a Astarte y Baal. La casa que edificó para Baal fue suficientemente grande que todo Israel podía entrar y adorar allí. Entonces, ¿qué hizo Jezabel? Acab era el rey, con el dinero del pueblo, de los impuestos y todo eso, hicieron un gran templo a Baal, perdón, ¿amén? Dice, y cuando Constantino y la iglesia se casaron en el concilio de Nicea, él regaló edificios a las iglesias y colocó altares e imágenes y organizó la jerarquía que ya se había estado formando. Cuando Jezabel obtuvo el respaldo de Estado, ella impuso su religión sobre el pueblo y mató a los profetas y a los sacerdotes de Dios. Dice, este asunto llegó a tal grado de perversión que Elías, el mensajero de su día, pensó que solo él había quedado. Amén. Entonces, eso es lo mismo, hermanos, que va a hacer el concilio ecuménico. Cuando agarre el poder político, hermanos, amén, y empiece a ajustar, ese concilio, hermanos, va a destruir a todos los que no estén de acuerdo con él. Y esa es la hora de la tentación para nosotros, la hora de la prueba para la iglesia, hermanos, amén.
Dice, pero Dios tenía a otros 7,000 que no habían doblado sus rodillas a Baal. Y hoy mismo entre esas denominaciones de bautistas, metodistas, presbiterianos, etcétera, hay algunos que saldrán y regresarán a Dios. Yo quiero que usted sepa que yo nunca he estado en contra de la gente. Es contra la denominación, el sistema organizado, el cual según mi modo de pensar no es correcto. Tengo que estar en contra de eso porque Dios lo aborrece. Amén. Así como Dios aborrece a Balaam, la doctrina de Balaam, como Dios aborrece a los nicolaístas, así Dios aborrece esa organización, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aquí voy, esto lo estoy anotando para que nos quede bien grabado, hermanos. A ver. Dice, la organización, dice, toma el lugar del Espíritu Santo. Amén. Imagínense, hermanos, amén, lo que es llegar a hacer eso, entrar en un sistema, entrar en una organización. Estás haciendo, por ejemplo, ese concilio mundial de iglesias, hermanos, ese concilio ecuménico, tiene una cabeza, amén. Entonces, cuando tú te unes a esa organización, tu cabeza va a ser un hombre, o sea, no el Espíritu Santo, va a ser un hombre y ese hombre es el Papa de Roma, hermanos, amén. Ese va a ser la cabeza de toda esta organización, de todo este sistema. Amén. Entonces, la denominación, cuando la gente se denomina, denominación toma el lugar de la palabra. Eso es lo que hace una denominación, hermanos. Amén. Que se denominan en lo que ellos creen y ahí se estacan y no siguen hacia adelante, y eso toma el lugar de la palabra del Señor. Amén. Entonces dice, la organización nos lleva a la denominación y la denominación a la enseñanza falsa. Amén. Entonces Dios, hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. Amén. De que nosotros, porque el que adore estas cosas, hermanos, o el que caiga en este sistema, hermanos, pues lamentable dice la Escritura, hermanos, amén, que no tiene perdón. Imagínense qué tan grave es esto, ¿amén? Y es el tiempo que nos tocó vivir a nosotros, hermanos, amén. Decía un hermano, bienaventurados los varones que han partido, los hermanos que han partido en este tiempo, amén, porque viene un tiempo tremendo, hermanos, amén, un tiempo de tentación, que si nosotros no nos ponemos bien con Dios, nosotros nos vamos a quedar en una gran tribulación. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. O sea, tan peligroso es esto, hermanos, amén, que bienaventurados los que han partido, porque ellos no van a estar en la tribulación, y eso es una verdad, amén, porque es algo tremendo lo que le espera a la iglesia o al mundo entero, hermanos, amén. Entonces, mire, yo quiero poner aquí lo que es fornicación espiritual, amén. Ya estamos terminando, hermano, más quiero ver esto. Fornicación espiritual es la unión del Estado y la iglesia. Amén. Eso es fornicación espiritual. Amén. La unión del Estado y la iglesia nos lleva a la idolatría. Todo esto lo habló el profeta de Dios, hermanos, en este libro de la exposición de las 7 edades, ¿sabe? La fornicación espiritual es la unión del Estado con la iglesia. Esto nos lleva a una idolatría y a fornicar espiritualmente delante de Dios, ¿amén? Entonces nunca suceda eso entre nosotros, hermanos, amén. Y ahí también está el adulterio espiritual. El adulterio espiritual es dejar la palabra
por credos y dogmas. Esto es adulterio espiritual, hermanos, amén. Entonces por eso le digo, hermanos, amén, el nicolaísmo, estos dos espíritus, el nicolaísmo y el balanismo, nos llevan a eso, hermanos, amén, a separarnos eternamente de Dios, hermanos, amén. Entonces miramos esto, hermanos, que todo esto viene de Roma, el anticristo, hermanos, viene de Roma, no miremos hacia otro lado, amén. Yo creo que esta tentación, hermanos, nosotros tenemos el conocimiento, esto va a llegar a todas las denominaciones. Hoy hay gente en las denominaciones, hermanos, que tal vez va a salir de ahí, pero hermanos, pero eso va a llegar a ser muerte, hermanos, amén. Muerte espiritual, y va a llegar hasta la muerte segunda, hermanos, amén. Entonces, hermanos, ya no nos queda mucho tiempo, hermanos. Esto tarde que temprano se va a manifestar. Pero a lo que voy con todo esto, hermanos, que hemos visto, es que esto va a ser una prueba, una tribulación, una tentación, un pequeño aprieto para nosotros, pero después de esto viene algo glorioso, hermanos, amén. Viene la manifestación del tercer jalón, y toda nuestra heredad, hermanos, ya viene, amén. Un cuerpo nuevo, un rapto, hermanos, una cena de las bodas, un milenio, amén. Pero vamos a pasar, hermanos, esto no es que a lo mejor, es que vamos a pasar por estas pruebas, y yo creo que nosotros hemos sido siempre apercibidos, y si usted no estaba apercibido, hoy está siendo apercibido, hermanos, amén. Pónganse bien con Dios, de aquí en adelante, hermanos, lo único que nos queda a nosotros, hermanos, es echarle ganas, buscar más de Dios, buscar el sello del Espíritu Santo, lograr el rapto, amén. Y si no, hermanos, pues viene algo lamentable, amén. Dios le bendiga, hermanos, pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro, bendito Padre Celestial, Señor, esta tarde te agradecemos, Señor, por tu palabra, Señor. Sabemos que nosotros no predicamos un evangelio de miedo, Señor, sino que predicamos un evangelio de amor. Y, Señor, tú por tu amor que nos has tenido, nos apercibes de estas cosas, Señor, de las cosas que vienen. Porque realmente, Señor, hemos recibido a un profeta, y dice tu palabra que el que recibe a profeta, recompensa de profeta tendrá. Así que nosotros podemos ver, Señor, lo que viene por causa de que hemos recibido este mensaje, Dios. Ayúdanos a ponerlo por obra, Señor. Yo creo que lo primordial es recibir tu Espíritu Santo, Señor. Dice que tú estás más presto para dárnoslo que nosotros para recibirlo, Señor. Dice, si un hijo les pide un pan, no le van a dar una piedra, o si les pide un pescado, no les va a dar una serpiente. Y eso ustedes siendo padres malos o de esta tierra, pero ¿cómo no les va a dar vuestro Padre Celestial el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pide? Entonces es lo que estamos clamando, es lo que estamos pidiendo, Señor. No anhelamos cosas materiales, no anhelamos estas cosas terrenales, Señor. La vanidad, yo creo que ya pasó de esas cosas. Anhelamos, Señor, ser agradables delante de tu presencia. Ahorita estamos siendo agradables, Señor, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que te agradecemos, Señor. Que tú cuando miras, Señor, a nuestras vidas, tú miras a través de la sangre y nos miras limpios, Señor. Por eso te agradecemos eso, que somos agradables por medio de la sangre, Señor. Pero ocupamos el Espíritu Santo, Señor. Ocupamos ese Espíritu, Señor, porque un día esa sangre va a ser quitada, Señor. Y nosotros necesitamos la misma vida tuya en nuestros corazones. Y tú sabes que eso siempre lo hemos hablado y siempre hemos predicado y siempre lo hemos anhelado, Señor. Ayúdanos a tener más hambre de eso, Señor. Que nosotros podamos clamar a ti para poder recibir esa plenitud, Señor. Yo creo que eso es algo real, es una promesa que tú le has hecho a tus hijos, de que nosotros recibiríamos esa vida Zoé, que quiere decir la misma vida de Dios. Así que te agradecemos por todas tus bendiciones y nos ponemos en tus manos, en ese glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. ¿Puede pasar nuestro hermano? Amén. A concluir el Señor, amén. Dios también bendiga su palabra, amén.
Dios bendiga a nuestro hermano esta tarde, amén, esperando que cada uno, amén, haya recibido una porción de su palabra en esta tarde. Amén, yo creo que es un mensaje, amén, a su tiempo. Yo creo que Dios, amén, hablando a cada corazón en esta tarde. Vamos a estar entonando un canto y amén, y enseguida estaremos entonando otro, y que Dios les bendiga. Caminaré este sendero, vamos a estar entonando este cantito, amén. Yo creo que Dios es bueno con cada uno de nosotros. Dios nos trae, amén, ese alimento, amén, a su tiempo. Amén, vamos a estar entonando este canto, y amén, yo creo que somos privilegiados de haber recibido, amén, esta palabra, este mensaje del tiempo del fin, amén. Por cuanto tú has escogido el camino angosto, la vía más dura, una gran porción del cielo a ti te espera, por lo que has recibido. Esa fue la profecía que el ángel le dijo al gran mensajero. Eso es lo que en sí producirá la gran victoria, el amor divino. Caminaré este sendero, sí, caminaré tras los pasos del oír. Quiero llegar al fin del tiempo, y amor divino viva en mí. Caminaré este sendero, sí, caminaré tras los pasos del oír. Quiero llegar al fin del tiempo, y amor divino vive. Aleluya. Este camino tiene pruebas y muchas batallas contra el enemigo, pero su Espíritu Santo nos guiará hacia el amor perfecto. Ya no queda mucho tiempo de peregrinar por este camino. Ya se escuchan los carruajes de nuestro amado que viene a nuestro encuentro. Caminaré este sendero, sí, caminaré tras los pasos del oír. Quiero llegar al fin del tiempo, y amor divino
tiempo, amén, es corto únicamente para, amén, ese acercamiento, para, amén, acercarnos más a Dios. Y, amén, yo creo que Dios nos está dando un tiempo especial a cada uno para, amén, poder estar en ese encuentro con Él. Dios los bendiga. Vamos a estar entonando un canto y, amén, así pueden estar saliendo. Y amén, que Dios nos siga dando, amén, un buen tiempo, amén, el próximo servicio, y que nos siga hablando, amén, amén, a través de su palabra. Amén, vamos a estar entonando este canto, amén, lluvia de gran poder, y que Dios les bendiga. Amén. Dios prometió su grande poder para los